con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buen día. Es un gusto para mí pues que estemos nuevamente en nuestro estudio. Y yo le quiero pedir favor que dice que a veces, por ejemplo, este tema que tengo hoy, el Señor me lo estaba pidiendo hace días, porque hablamos de tanto como enigma y todo, y ahora pues vamos a decir algo muy sencillo que el Señor me puso en mi corazón que lo dijera de hace días. Y yo soy muy contenta con eso, porque yo siempre le he pedido a Dios que me dé una palabra que se llama certeza. ¿Y qué es la certeza? Le voy a decir ahora qué significa, porque es algo tan interesante, porque la Biblia dice que la fe es la certeza. Esa palabra es la certeza, que sí que hay una certeza que no tenemos, porque si la tuviéramos la certeza de la fe que se la emunaba, una fe auténtica. Yo le pido a Dios con toda mi alma que a toda gente que me escuche hoy le dé certeza, que le hagan en su corazón esa certeza tan grande, porque esa palabrita tan sencilla que es de 7 palabras, ¿bien? 7 letras, le va a cambiar la vida a usted, que se llama certeza. Es esa convicción total en mis entrañas, en mi corazón y en mi alma, ¿bien? O sea que es una convicción que no solo pues me llega a la mente, sino que me llega a las entrañas, al corazón, que es lo más importante, y en mi alma. El problema es que la gente no entiende que cuando llega al corazón va a atraer todo lo que piensa, todo lo que llegó ahí. Y es fácil entender esto de la certeza. Vamos a leer, por ejemplo, aquí en Josué capítulo 1, el versículo 8 y 9, porque ahí está cómo es que en qué momento se vuelve certeza algo. ¿En qué momento va a tener usted esa certeza? Cuando esa convicción llegue a sus entrañas, a su corazón y a su alma. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que retengas. O sea que fíjese, pues está hablando de una meditación que usted está pensando en algo. Meditar va de pensar y pensar y pensar. O sea que aquí estamos viendo la parte positiva. Pero si fuera la parte negativa, es como que usted pensara solo lo malo. Y va de pensar en lo malo, va de pensar en lo que me hicieron, va de pensar en lo que me dijeron, va de pensar en que mi mamá de niña me hizo esto, que mi papá también de niña. Entonces usted va de pensar y pensar, y cuando usted va de pensar, eso baja a su corazón y lo va a guardar, porque al llegar al corazón ya se va a volver como parte de su archivo, de su genética, y realmente el corazón es un archivo, ¿ya? Y cuando llega ahí, el problema es que ahí está la ley de la atracción, y como llega ahí, usted va a atraer lo que está pensando. Imagínense que yo pienso que las cosas no me van bien y todo, voy a traer que todo me salga mal, porque es una cosa que tenemos que aclarar y entender eso. Por eso digo, Padre, dame la certeza, pero la certeza en el sentido de la fe emuná, de la fe pues realmente, ¿eh? Entonces vamos a leer ahí. Yo le pido siempre a Dios que me dé el espíritu de la verdad, para que sea la verdad divina la que me muestre la verdad, ¿verdad? Siempre. Amén. Josué 1:8. Este libro de la ley libro de la ley, porque él habló así, nunca se apartará de tu boca libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, pensar y pensar y pensar en la palabra, para que guardes, ¿ven? Al meditar, al pensar en algo constantemente se va a guardar. Eso es de guardar un archivo, en un archivo. Entonces meditarás en él para que guardes y hagas. Cuando ya se guarda, se hace, ¿ve? Se llega a ser real eso, conforme a todo lo que aquí está escrito, también conforme a todo lo que usted piensa, conforme a todo lo que usted estaba de pensar y repasar en su mente, se va a hacer realidad. Ahí está, ¿eh? Amén. Meditarás en él de día y de noche, para que retengas y pongas por obra todo lo escrito en él, sí. Porque haciendo esto prosperarás y todo te irá bien. Pero ahora en el lado contrario, ya ven que usted meditando en algo negativo y va de pensar en que me engañaron, va de pensar en que me mintieron, va de pensar en que me hirieron. Entonces estoy pensando en algo negativo.
Y cuando yo se va de meditar y meditar en eso, lo voy a guardar y voy a empezar yo a darlo a luz. Voy a traer todo lo que yo pienso que me hicieron, pues de alguna manera en otras personas más. Por eso yo vi una vez, pues oré por un señor que me dijo que él ya estaba cansado de que toda la gente lo engañaba con sus comisiones, ¿no? O sea, pues que me dijo, dice Maite, que a mí todas mis personas me engañan. Te voy a pagar tanto de comisión y a la hora de que ya llegue el pago me pagan el 1% y era el 13% que habíamos negociado. Entonces yo le dije, bueno, ya usted y como llaman como 4 que me engañan. Entonces cuando era una cosa repetitiva, yo estoy hablando ya de ¿cómo decir? De un problema que era de él, ya no era de nadie. Yo quiero que la gente entienda eso, por eso quise dar ese tema, porque necesitamos mucha luz para entender este tema. Necesitamos que Dios nos dé mucha luz, porque cuando la gente no es feliz, lo que le falta es luz. Cuando la gente es inconforme, le falta luz. Cuando la gente no tiene certeza, le falta luz. Porque la luz es lo que tenemos que pedirle a Dios. Lamentablemente, cuando Dios nos dio mucha luz, la gente no supo qué hacer con ella. Entonces Dios la escondió. ¿Y sabe dónde la escondió? En el corazón del hombre. Ahí está la luz. Entonces tenemos que entender que ahí está la luz, ya tenemos la luz ahí. Pero mis hermanos, entonces yo miro pues que la gente no entiende a veces estos temas porque está desconectado. Y sobre todo que la gente cuando empieza a pensar y pensar en lo negativo, se desconecta del mundo espiritual. Se desconecta. Yo me acuerdo pensando, ay, ¿cómo es posible que Mina a mí lo que me hizo? Que es que no sé qué, y que me hizo esto, que me hizo aquello. Entonces en ese momento que estoy pensando en lo negativo que ella me hizo, me desconecto como que voy a apagar el interruptor, ¿no? Apago la luz, ¿no? y provoco un cortocircuito. O sea que ese cortocircuito es lo que se llama pues fíjese que por ejemplo hay gente que no tiene sus conexiones neuronales bien puestas porque hubo un cortocircuito. Puede ser que ese niño le griten tanto, en el colegio lo griten, le maltraten. Entonces le ocasionaron al niño una desconexión de los hemisferios. Y después que bruto es, que no se le queda nada. Y no es cierto, no hay niños brutos, sino que hay niños que están desconectados. Sí, están desconectados. Entonces vamos a leer ahí. Josué 1:9. Acuérdate que te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Creador estará contigo donde quiera que vayas. Sí, pero ese es en el lado positivo, pero si yo estoy pensando en algo negativo y veo algo negativo, entonces voy a tener la certeza, quizá ni era cierto lo que me dijeron. Recordemos que yo he hablado aquí de una mente mentirosa, que se vuelve una mente mentirosa, porque pues una memoria mentirosa, que un padre le diga a un hijo, ¿sabes que tu mamá se fue de nuestra vida porque nos engañó, porque se fue con otro y quizá la mamá no fue así? Quizá él la maltrataba mucho, le pegaba y todo, y la pobre señora tomó la decisión de irse. Y no tuvo alternativa porque la amenazaron, como era niño chiquito, que si se lo llevaba, que la iban a demandar o la iban a mandar a matar. Pero el papá le empieza a decir todo lo contrario. Entonces está envenenando al hijo, porque le está metiendo en la cabeza algo que no es cierto, pero de tanto decírselo se vuelve una certeza para él, ¿ve? Porque eso que le están diciendo entra a sus entrañas, a su corazón y a su alma. Y ahí está, ¿ve? Ese es un estudio que yo pues di hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar los misterios del Señor. Sí. Es un estudio bien lindo. Dice, la raíz de nuestra infelicidad es desconectarnos de la luz. Es cuando yo me desconecto de la luz. Ya que cuando estamos conectados con la luz, no sentimos miedo, ni tenemos inseguridad, no tenemos ansiedad, ni tenemos incertidumbre. Y cuando yo no tengo incertidumbre, puedo tener la certeza. La certeza en lo bueno, ¿verdad? Porque es en una fe real, en una fe pues a nivel de espiritual. No estamos hablando de una fe en que yo creo pues en un médico ni nada, sino que una fe espiritual, que voy a creerle a Dios. Esa luz que viene del Creador, que está en su palabra, en el verbo, ¿ves? Ahí es donde está esa luz. Por eso lo único que transforma el alma es la palabra de Dios. Vamos a leer ahí Juan capítulo 1. Juan 1:1. Desde un principio era Dabar de Elohim o del Creador. Es que Dabar, fíjate que es como los pensamientos de Dios. Dabar significa que él eran los pensamientos de la naturaleza divina del mismo Creador.
era los pensamientos, él era el mismo. O sea que como que Dios manifestado en su palabra. Y la palabra era Dios, y dice la Valera, Amén. que él era Dios, la palabra era Dios. Dabar Ajá. significa palabra, indicando lo que está en la mente y el pensamiento del Eterno, Sí, pues. es decir, sus propósitos o planes. Dabar forma Imagínate parte. qué hermoso que me cueste pensando pues en el Señor, va, que yo quiero pues que me dé su dabar. Y le empiezo a decir, Padre, dame tu dabar, quiero yo estar llena de tu dabar, quiero que me des esa luz, que me des esa felicidad, porque la infelicidad del hombre cuando se desconecta de la luz, ¿no? Es una desconexión con Dios, es una desconexión con la luz, que es lo más maravilloso que existe. A veces la gente pues menciona la luz divina como que fuera un foco eléctrico. Pues no puede ser así, porque un foco eléctrico va a alumbrar esto aquí, pero la luz divina me va a alumbrar hasta las entrañas. Eso es lo que significa certeza, que en el sentido pues positivo, que me va a dar un enfoque, me va a llegar a las entrañas, esa luz va a penetrar en mis entrañas, a mi corazón, va a penetrar a mi alma. Ajá. Y cuando habla del alma está hablando de que va a penetrar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, fíjese. O sea que, y mi voluntad. O sea que va a penetrar todo lo que es la parte del alma, cuando yo tenga la luz. Ajá. Y cuando yo escuche atentamente la palabra de Dios. Uh-huh. Sí. Juan 1:1. Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, el Creador. Y el Dabar que ya existía era la Y expresión. que la gente tiene que entender que cuando habla de la palabra de Elohim, está hablando del Creador, ¿verdad? Por eso él ahí aclara. Si habla del Shaddai, se está hablando de otra como naturaleza divina, que es el poder divino de Dios, pero para proteger al hombre, ¿verdad? Por eso la que iba pues con el pueblo de Israel era la Shejinah, ¿verdad? Que ahí iba pues la presencia de Dios, iba ahí con ella, es la Shejinah. O sea que iba pues el Shaddai con ellos también. Uh-huh. Juan 1:1. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim o del Creador. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por Dabar fueron hechas. Y sin O sea él, que miren, porque él es el mismo Dios. Entonces, cuando uno dice la palabra de Dios, tiene que estar seguro, tiene que tener la certeza de que va a ocurrir el milagro, de que eso que uno está diciendo va pues, a volverse realidad. Pero cuando esa certeza realmente llega ¿a dónde? A mi corazón. Porque ahí está mire, para mí que Dios me explicará la ley de la reacción. Es que yo ya lo sabía, pero no lo había como entendido así. Cuando él me dijo, ¿sabes qué, Maite? El problema de que llega al corazón es que ahí está la ley de atracción, de magnetismo. Y cuando está ahí la ley de magnetismo, es como que tuvieras un imán y jalas todo lo que tú vas a pensar y vas a pensar y vas a repasar en tu mente, tú lo atraes. Uh-huh. Ahí está. Juan 1:3. Todas las cosas por Dabar fueron hechas, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Ya ves, o sea, pues que la luz divina. No está hablando de una luz así, sino que está hablando de una luz en las tinieblas dentro de mi corazón. ¿Verdad? Juan 1:5. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Exactamente. 6. Hubo un hombre enviado de Elohim. Sí, vamos a dejarlo ahí al 5. Pero ya entendimos, mis hermanos, que cuando que la misma palabra es la luz divina de Dios. Y cuando yo dice, pues, hay algo muy importante aquí que quiero que entienda ahora. Por ejemplo, cuando la gente tiene mucha oscuridad en su corazón, porque es muy negativa, es depresiva, se mantiene, pues, malinterpreta las cosas. Yo en el día miércoles dije algo, que a veces uno puede juzgar a una persona sin saber cómo está su condición emocional. Uh-huh. Así es que a veces uno está con alguna situación que la gente como uno no dice nada porque tiene uno que pues como andar con mucha ocupación, ¿va? Pero mis hermanos, nos falta luz para discernir eso, mucha luz, ¿verdad? Para tener un discernimiento, uno de que por qué se hizo aquello, ¿verdad? ¿Por qué pasó aquello? Entonces,
en vez de preguntar, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Entonces, mis hermanos, yo le pido a Dios que me dé mucha luz, pero esa luz del Creador, fíjense, esa luz tan divina, porque aquí lo que nos falta para entender todo, hasta para entender a la gente, es pedirle a Dios que me dé mucha luz, porque la luz de Dios es la única que penetra las entrañas, penetra el corazón, penetra todos mis órganos, fíjense. Eso es importante, que yo me puedo poner esa luz aquí, pero lo más que va a hacer es alumbrarme aquí este espacio, pero que me penetre a mí parte de mi cuerpo no va a ser eso posible. Pero cuando es la luz divina que va a entrar por la palabra va a ir a alumbrar mis huesos. Ya es que lindo, fíjate. Parece que primera de Pedro 1 o segunda de Pedro 1, 18, 19 dice que la palabra profética llega hasta lo más. Quiero que es segunda de Pedro 1, 18 y 19. Sí, porque es bien importante que entendamos esto. Yo quise darlo pues hoy porque tenía días me decía, se habla de la luz, porque tú has entendido un poco lo de la luz, un poco, ¿verdad? O sea que mi padre me tiene que revelar todavía mucho de la luz. Yo hablé una vez de la luz circundante, de la luz, todo eso, ¿verdad? Que siempre hay una luz que nos está circulando a los que amamos, los que buscamos a Dios. Segunda Pedro 1:19. Sí, vamos a leer porque es bien interesante, mi señor, que usted entienda esto. Amén. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice, mis hermanos, que la gente se mantiene buscando profetas que ni siquiera son profetas. En cambio, usted tiene la palabra profética más segura, que la que tiene usted que poner atención cuando se lee la Biblia, porque si usted pone atención a cuando se lee la palabra de Dios, es esa luz que va a penetrar a su alma, a su corazón, mire. Amén. Va a penetrar a su mente, va a llegar a su corazón y va a bajar a sus entrañas. Amén. Esa es la luz que necesitamos. Yo no necesito, yo miro pues digo yo la luz de un bombillo, la luz del sol y todo, pues me va a iluminar, pero no va a entrar a mi alma, no va a entrar a mi corazón ni menos a mis entrañas, ¿ves? Pero esa luz sí va a entrar a lo más profundo, léelo, quizá también en la Nueva Versión Internacional porque es algo tan hermoso. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y a veces, o sea que la gente cuando se lee la palabra debería de estar atenta viendo palabra de Dios. Por eso dice la palabra, si oyeres atentamente la voz de Dios, ¿para qué? Para guardar. Lo que hay que guardar es la palabra. Lo que la gente, si está viendo una telenovela y usted pasa, se le hace así para que se quite. Pero no le es así para escuchar la palabra, sino que si llega alguien cuando estamos diciendo la palabra, todos vuelven a ver a la persona, se le ven los tacones y va haciendo bulla. ¿Y por qué hace tanta bulla? Entonces, no, mis hermanos, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, porque es la única que entra hasta la mente, entra al cráneo, entra toda la parte del cerebro, después baja al corazón, y es ahí cuando llega al corazón, cuando hay ese efecto de fuerza magnética, ¿verdad? Entonces va a jalar todo lo que estaba de pensar y va a meditar. Si es malo, imagínese todo lo que jala. Y lo peor es que lo va a dar a luz, ¿ya ves? Porque ahí dice también en segunda de Pedro 1:19. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ya ves? O sea que va a entrar, pues, va a iluminar toda oscuridad. Pero dentro del ser humano, no es aquí en un ambiente que esté oscuro. Es dentro de uno. Quiero que se lea la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, segunda Pedro 1:19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Sí, o sea que tenemos que estar muy atentos oyendo palabra de Dios. Y esa es la que no le pone atención a la gente, sino que está sentado ahí distraída, está viendo para otro lado, y dice, pues si lleva un niño, va a verle la carita al nene, va a reírse con él, y así se pasa, ¿no? Y deberían de poner atención, y esa gente no sana, mis hermanos, sigue con dolores de aquí, con dolores de allá, que no sana. ¿Por qué? Porque no le pone, no guarda la palabra, para que la palabra le haga efecto en su cuerpo. Yo quisiera que esa gente, cuando yo diga eso, ponga atención para que entienda, ¿eh?
que qué interesante poner atención. Yo cuando, pues a veces hay gente que me estaba de hablar y que estoy estudiando. Y va a decir, mira, por favor, quiero que me dejes tranquila porque quiero oír palabra. ¿No? Porque quiero oír palabra. Así debería uno decir a la gente. Hermanita, por favor, fíjese, quiero oír palabra. O mira, mi hijo, sacate a la nena o al nene porque quiero oír palabra. Especialmente si tengo algún dolor. Porque la palabra de Dios me va a llegar a sanar eso. Porque la palabra de Dios es sanadora. Uh-huh. Entonces, fíjese, pues, esa luz que viene del Creador, que está en su palabra, el verbo, ya que es el verbo es Dios. Esa luz es ilimitada y está siempre lista para satisfacer más de lo que nosotros nos imaginamos. Dice, por ejemplo, aquí si trascendemos la ley, esa luz es la única que trasciende las leyes del tiempo, fíjese, y el espacio. Es la única. Y dice, y entramos a la dimensión espiritual donde veamos cómo se llama. Vamos a, por ejemplo, fíjese, pues, dice que cuando estaba, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison, pensando cómo inventar el bombillo, ¿verdad? Entonces él, ¿sabe qué pasó? Dice que él pensó en Dios y dijo, Señor, ¿cómo hago yo para inventar el bombillo? Es que necesito un luzazo, ¿ya vio? Un luzazo. Entonces Dios lo entendió y en la noche tuvo un sueño donde él vio cómo era el luzazo que le faltaba. También todos los que han descubierto cualquier cosa, porque no son inventores, porque el que inventa nada más es Dios. Pero ellos descubren. ¿Pero por qué lo descubren? Porque hacen contacto con esa luz. Espero que me estén entendiendo, ¿eh? Que esa gente hace contacto con esta luz divina. No que se pongan ahí con un gran bombillo a hacer cómo ver, cómo no, sino que cierran sus ojos y se ponen a pensar en cómo hacen ellos, ¿verdad? Cómo entran a esa luz tan linda. Y en un momento de que se quedan quizás medio dormidos, hacen contacto con esa luz, ¿eh? Y tienen ese sueño, es que inventó la máquina de coser, que es tan importante. Mire, ahora la gente puede bordar y todo porque no sabía cómo poner la aguja. Decía, Señor, ¿y cómo hago yo? Pero él sabía que quería coser, pero ponerlo en una máquina para hacer. Y que en eso le decía, Señor, usa esa parte dentro de mí, esas entrañas, para iluminarme, ese que decía este varón, cuando en eso que soñó y vio bien la aguja que estaba así, para abajo. Y vio cómo es que venía así y metía el hilo abajo y miraba cómo la otra, el Señor le mostró. Y fue en un sueño que él tuvo eso. Y así cada hombre que inventó todas las cosas, el de los aviones y todo, dice que le llamó, por ejemplo, un pequeño, un luzazo, sí, una chispa divina. Y uno le llamó hasta una pequeña locura, porque se quedó así como que se fue. Y en ese momento, ¡tas! Vio el fin. Así como ¿cómo le llama este varón que inventó, que escribió la Aleluya de Händel? Ajá, Federico Händel. Él, mi hermano, estaba en una depresión en Europa y empezó a escribir el Aleluya. Él no sabía ni por qué, pero sintió como que estaba meditando en Dios y en eso se quedó como en un trance, ¿verdad? Ajá, ese Händel. Y que si en ese trance él no se dio cuenta ni cómo escribió el Aleluya. Cuando terminó, le contó la esposa que ella entraba ahí a donde él estaba pensando cómo hacía para componer algo así. Y que si le dijo, fíjate que tú estás así, ¿ya ves? Y que si es lo que había, que se había conectado con esa luz tan linda del Creador, que la luz lo absorbió y lo hizo que escribiera el Aleluya. Y fíjese, pues como tiene tanto espíritu ese Aleluya, cuando la reina Victoria llegó la invitaron para que fuera al teatro, no sabían ni qué iba a cantar él, ni qué iba a tocar él. Y que si cuando él empezó a tocar, aleluya, aleluya, entonces empezó toda la gente a pararse, a ponerse de pie. Él no decía aleluya, sino que él lo decía en el piano y todo, en el piano. Y que si la gente se puso de pie. Fíjate, tenía tanto poder, esa fuerza de la presencia de Dios, que ella se paró y toda la gente se puso de pie. ¿Ya ven? Ajá, así. Porque no es gloria, gloria, aleluya, no que aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, es que lindo. Entonces él, a eso le llama una pequeña locura, porque dice que le decía a la mujer, te vas a volver loco, mira, va a pensar en lo mismo.
pero él tenía en su mente, digo, es que quiero componer algo en este tiempo, porque estaba pasando mucha pobreza económica, fue en la depresión de los 20 y pico, así. Y que si cuando se dio cuenta, dice que el Señor le hizo que entró en ese como trance, ¿ves? Y cuando estaba así, fue que él tuvo ese usazo. Y, o sea que cada uno le llamó, vamos a leer aquí, uno le llamó revelación divina, Mozart le llamó como una ráfaga, un luzazo. Se le llama también intuición, se le llama también sexto sentido, un instinto divino. Pero todo fue por la luz. Lo único que todos necesitamos es realmente el luzazo divino. Fíjese pues, porque del mismo modo que los rayos del sol iluminan rápidamente una habitación oscura, la luz divina penetra todo y lo ilumina causando transformaciones. Bueno, fíjese pues, o sea que esta luz divina, mis hermanos, vamos a regresar, trasciende las leyes del tiempo, ¿ves? Trasciende las leyes del espacio y entramos a una dimensión espiritual donde vemos vemos ese efecto de la luz, ¿eh? Por ejemplo, esa luz es la que ha habido en muchos pues, descubridores de tanta cosa, como de la plancha, de todo lo que han descubierto. Y siempre fue un luzazo el que recibieron. Ellos saben que siempre fueron iluminados por algo, porque ellos no sabían cómo hacer algo, pero tenían en su corazón. Y a mí lo que me llamó la atención es el nombre que le dieron, ¿va? Ahí está Mozart, que le dijo que era como una ráfaga que llegó a su mente, y dice cuando llegó, es como que le hubieran mostrado qué tenía que hacer. Qué cosa más linda. ¿Por qué? Porque penetra las leyes del tiempo, del espacio, ¿ves? Qué cosa más. Y entramos a una dimensión espiritual totalmente, cuando estamos pues pensando en esa luz divina. Porque del mismo modo que las ráfagas del sol iluminan rápidamente una habitación oscura, la luz divina penetra todo y lo ilumina. Yo quisiera que tuviéramos aquí la Biblia católica, donde está el Sabiduría 8, porque es algo tan interesante. Dios habla hoy. Sí, léelo pues. Quiero ver cómo está. Sabiduría 8.1. Si la sabiduría se extiende de un extremo al otro de la tierra y en todas partes pone orden. Ya viste, es que, mira, fíjate que no entiendo por qué fue que la sabiduría pues la quitaron. Porque es que te hice unas cosas tan... A mí siempre me impresionó cuando leí sabiduría. Y me recuerdo que fue en el capítulo 8 y 6 que me impresionó lo que dice ahí de la sabiduría, porque tiene un enunciado. Sabiduría 8.1. Sí, la sabiduría se extiende de un extremo al otro de la tierra y en todas partes pone orden. La amé y la deseé. Imagínate que la palabra de Dios, el verbo, tiene sabiduría. Es esa luz la sabiduría. O sea que esa luz sencillamente la podríamos denominar sabiduría, inteligencia, revelación, ¿ya? O sea que es entendimiento divino, intuición divina, instinto divino. Todo eso está en el verbo. Imagínense que penetra mi alma, puede penetrarlo todo. Es que esa letra es muy chiquitita, esa que trajeron aquí. Sí. Ahí está la 2. 8.2. La amé y la deseé desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa porque estaba enamorado de su belleza. Ay, sí, es que vaya la El sabiduría. hecho de que esté cerca de Dios hace resaltar su noble origen. El dueño de todas las cosas la amó. Ya ves. Fue iniciada en el conocimiento mismo de Dios y ella decide qué obras hay que realizar. Es que cuando uno tiene la sabiduría le va a dictar a uno hasta qué hacer, ya ves. Cómo hacerlo y todo. Te digo, Señor, dame sabiduría. Yo para un muchacho que se fue ayer de viaje, le pedí a Dios que le diera sabiduría y que le diera la sabiduría que le dio a Bezalel. Ajá, porque a él le dio en toda obra de arte, ¿ya ves? Porque él iba pues a como hacer la decoración del templo, ¿ya viste? Entonces el Señor dale esa sabiduría que le dice a Bezalel, para que él tenga ese arte que le dio a él, porque él hizo cosas pero maravillosas, fíjate. Y eso es lo que yo le he pedido para este varón siempre, para que él haga cosas que sorprendan a la gente, ¿eh? Amén.
Sabiduría 8:5. Si lo que se desea en el mundo es la riqueza, ¿acaso hay riqueza más grande que la sabiduría, Ya ves, sí pues. que todo lo realiza? Y si la inteligencia precede a las obras, ¿quién entre los vivos hace las cosas mejor que ella? Sí. ¿Aman ustedes la rectitud? Sepan que todas las virtudes son fruto de su trabajo. Ella enseña la prudencia, la inteligencia, la justicia y el valor. Sí. Nada hay en la vida que sea más útil a los hombres. ¿Busca a alguien vastos conocimientos? La sabiduría conoce las cosas del pasado. Ya ves. Amén. Ujú. Y prevé el porvenir. Sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas. Ay, no es que verás que, eso te digo que, ¿qué más quiere uno? Es que mira, yo cuando leí el 8 y el 9, me quedé así pero pensando que es que qué profundidad de la sabiduría. Y la gente, pues cuando, yo lo leí cuando iba a dar la plática de, pues ahí que me dijo Dios, ¿va? Que le dijera a la gente en la telemaratónica que él iba a dar sabiduría ese día. Ay, no, Padre Santo, dije yo corro en ese momento y hago un pacto con Dios porque yo quiero la sabiduría divina. Y yo iba y leí esto, fíjate, pero la gente no hacía pactos. Yo me quedé tan asombrada porque Dios me dijo, mira hija, tú vas a ofrecer sabiduría y dile que yo digo que le voy a dar sabiduría a la gente que hoy pacte conmigo. Y entonces vengo yo y como Dios me lo dijo, yo lo dije. ¿Y qué si cuando me doy cuenta, mis hermanos, nadie llamaba? Y me dijo, mira cómo está la gente de ciega, de sorda, mija, hija, vas a ofrecer ahora carros y casas y trabajos así, bendición en el trabajo y todo. Ya vas a ver que la gente pide las añadiduras siempre, no pide lo que tiene que pedir, como Salomón. Y cuando dije, hermano, fíjese que el Señor dice que va a cambiar de hora, y llamadera, pasaron como 4 horas y no podía salir de ahí. Ya ven, de tanta llamadera. Entonces yo me puse triste porque dije, así estará el corazón de Dios. Que yo para mis hijas les pido solo sabiduría e inteligencia divina. Que por favor les llene de sabiduría. Y para mis nietos, yo sé que mis nietos tienen que tener una sabiduría tan grande que va a asombrarse ellos cuando se den cuenta cómo son de sabios. Y la gente, porque, o sea que tienen que ser gente notable. Porque la sabiduría se nota en la forma de comportarse de la gente. Hasta aquí mis nietos, la gente que está trabajando conmigo, mira, son tan educados, tan correctos, ya ves. Sí, tienen temor de Dios. Amén. Dice, la sabiduría conoce las cosas del pasado y prevé el porvenir. Sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas. Anuncia de antemano las señales de la naturaleza y los prodigios. El fin de las épocas y de los tiempos. Es que lo sabe todo. La sabiduría lo sabe todo. Si tú le pides a Dios sabiduría de Él, esa sabiduría tan divina, que es su propia palabra, porque ahí está la sabiduría. Entonces en ese momento que yo pido la sabiduría, yo voy a saberlo todo. Yo cuando una vez que mi hija, yo contaba pues que no, yo nunca recibí física fundamental, le pedí a Dios que me diera la sabiduría de la física. Yo entonces fui a comprar un libro y ahí tenía un montón de problemas, yo los desarrollé todos, pero uno no lo pude desarrollar, pues sí, ya lo desarrollé todos porque ese no. Y fui a la editorial y me dijeron que había un error ahí. ¿Ya ves? Yo nunca recibí física fundamental, pero yo le pedí a Dios sabiduría. Ahí en la sabiduría está toda la ciencia, dije. Está todo, fíjate. Todos los enigmas de la ciencia, todo. Así es, sabiduría 8:9. Pero sabiduría es sinónimo de luz, es la luz de Dios. Uh-huh. Si llega la luz, por eso es que esos hombres le pidieron a Dios un luzazo, ¿va? Y les dio la sabiduría divina. Yo siento que esa sabiduría es como superior a la que le pidió Salomón. Ajá. Porque él dijo que le iba a sabiduría a Bezalel para toda obra de arte, ¿ya ves? Hay diferentes tipos de sabiduría. Uh-huh. ¿Ya ves? A Salomón le dio una sabiduría para saber gobernar. ¿Ya ves? Pero no para las obras de arte. Mira qué cosa más linda. Yo quiero esa sabiduría que está aquí. Esa. Amén. ¿Por qué versículo vamos? 9.
Sabiduría 8:9. Por eso decidí tomarla como compañera de mi vida. Sabía que me aconsejaría en los momentos felices y me sostendría en las preocupaciones y en las penas. Sí. Gracias a la sabiduría me decía, seré honrado por las muchedumbres y a pesar de mi juventud, respetado por los ancianos. Es que eso es todo, ya pues lo que tiene que ser la gente como pues insigne, ¿ves? Así. Como decía que como que Jabes había sido el más, ¿cómo era que decía? Porque le pidió a Dios ilustre, ¿ves? Más ilustre que todos sus hermanos, porque le pidió a Dios que le diera lo que era de parte de él. Jabes, pues. Versículo 11. Reconocerán en mí un discernimiento penetrante y los poderosos me admirarán. Si me callo, me esperarán. Si hablo, estarán atentos. Sí. Y aunque se prolongue mi discurso, seguirán escuchando. Ajá, ya ves. Sí. Gracias a la sabiduría obtendré la inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno a los Fíjate que que vendrán. aquí vamos a entrar, ¿por qué capítulo vas a versículo? Por el 13. Sí, esa es una sabiduría para los soberanos. Quiero que le da la sabiduría que se le tiene que pedir a él, de que es del 17 en adelante. Amén. Sabiduría 8:17. Sabiduría 8:17. Así razonaba conmigo mismo. Comprendí que uno encuentra la vida inmortal en la unión con la sabiduría. Ala, es que qué lindo, cuando uno se une a la sabiduría, mira. Sí. Pues es importante esa conexión con el Padre, porque Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Él es el amor, la sabiduría, la inteligencia, todo, también el mismo Cristo. 18. Se adquiere una alegría superior gracias a su amistad, una riqueza perdurable gracias a sus desvelos. La inteligencia cuando se ejercita en entenderla y la fama en las conversaciones con ella. Salí pues en su busca para para traerla a mi casa. Había nacido como niño bien dotado y había recibido como herencia un alma buena, o más bien, siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos. Pero también comprendía que el único medio para tenerla era que Dios me la diera. Ay, sí. Ya ves. Amén. Y era una señal de inteligencia el haberlo comprendido. Por eso me volví al Señor y le supliqué y le dije con todo mi corazón. Ahí termina el 8. Sí. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora, yo creo que ya estamos llegando casi al final. ¿Ya? Vamos a ver aquí, por ejemplo, algo. Dice, o sea, porque del mismo modo que los rayos del sol iluminan rápidamente una habitación oscura, imagínense la sabiduría, todo lo que traspasa, para depositar en mí lo que yo necesito. Y yo hablaba pues que para mí hay diferentes tipos de sabiduría, porque Salomón les pidió sabiduría que está aquí presente, es en 8 de ciertos versículos. Ahora, por ejemplo, Dios le dio a ese Bezalel sabiduría en toda arte, para poder hacer el tabernáculo, imagínense, para los adornos que iba a hacer. Entonces es una sabiduría diferente. Yo le pido a Dios su sabiduría plena, esa sabiduría que habla aquí la palabra de Dios en sabiduría. Pero voy a buscar el capítulo que yo leí porque decía que hay la sabiduría, un espíritu transparente y puro que traspasa todo. Ay, sí, es que me gusta mucho esa, no sé si el 6 o 7, pero es que yo estaba enamorada cuando leí eso de la sabiduría. Y dice aquí, analicemos la fórmula de la transformación, ¿ve? O sea que recordemos que la sabiduría es el gen divino, es el ADN divino, ¿ah? Sí, pues, así porque sí, es el que está en el Dabar, en su palabra, es el gen divino, o sea que la palabra de Dios es el ADN de Dios. Y dice, o sea, pues analicemos la fórmula de la transformación. Vamos a suponer que Melvin se quiere transformar. Aquí le daría yo la fórmula a él para transformarse.
aparece un obstáculo, una dificultad, una interpretación desde el ego. O sea que el problema es que cuando viene una dificultad a mi vida o un problema, yo siempre voy a meter, por ejemplo, un obstáculo, una crisis económica, algo así, alguna crisis, yo voy rápidamente dejo que el ego se empiece a mover. Y dice, y nos enojamos con las personas que creen que nos hizo el problema, que nos causó. Dice, pero sabemos que si usted tuviera sabiduría, le daría gracias a esa persona. Porque es la que le está sacando a usted todo lo que necesita corregir. La gente no sabe ni qué corregir. Pero si hay una persona que lo haga a usted como exasperarse, sentirse herido, sentirse enojado, sentirse pues triste y todo, eso es lo que tiene usted que corregir. Y si tiene que ver con la autoridad, ¿por qué pasó eso? De seguro yo me conecté con ella, pero trasladándole mi concepto de la autoridad que yo tuve. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Si es un pastor, si es un director de alguna empresa, de un gerente, y vengo yo y me interpreto algo que él hizo. Entonces en ese momento yo vengo yo y digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Va? Pero no tengo que juzgarlo porque yo le estoy trasladando a esa persona el concepto que tengo yo de la autoridad. Entonces él me está mostrando a mí lo que tengo que corregir. ¿Sabes quién es tu verdadero enemigo? Tu reacción y tu percepción. Sí, ¿cómo lo percibiste tú? ¿Cómo lo entendiste? Es tu reacción, ¿ya? No es nadie tu enemigo. Esa persona no tiene nada que ver con lo que estás sintiendo ni que te está doliendo. Tiene que ver tu reacción. Tu enemigo no es ella, sino que es tu reacción. Ella es tu maestra o tu maestro. ¿Verdad? Te está enseñando una lección que tú no has entendido que tienes que aprender. ¿Verdad? Ajá. José cuando dijo, ellos pensaron hacerme mal, pero Dios todo lo convirtió en bien, ¿verdad? O sea que, porque Él me mandó aquí primero, dice, para que yo preparara todo eso, porque Dios sabía que iba a haber una hambruna. Y me mandó aquí para darle a mi familia. Miren cómo lo tomó, en cambio nosotros, pues pensando que le habían hecho mal a Él. ¿Y qué se lo tomó por el lado positivo? Él actuó con sabiduría. Y Él actuaba con sabiduría, José. Le hacían una cosa, no se ponía a quejarse ni a cuestionarse, sino que iba a otro lugar, ahí daba lo mejor de él y siempre lo ponían de líder. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque estaba conectado con la luz. Entonces yo estoy conectada con la luz, Dios va a estar conmigo siempre, ¿verdad? Entonces mi enemigo no es la persona que supuestamente me hizo algo, es mi reacción ante ese suceso, ante eso que está pasando, ¿verdad? Dice, o sea que sus sentimientos de estás molesto, herido, enojado, dolido, fue tu percepción lo que interpretaste desde el ego y no fue la persona que tú crees que te hizo algo, sino que fue tu reacción. Dice, y tú ocasionaste con tus pensamientos un cortocircuito y te desconectaste de la luz, entonces ahora entraste a una fase de estar en la tercera dimensión, la dimensión del Nefesh. ¿Ya? Esa es la tercera dimensión. En la dimensión del Nefesh, donde están todas las emociones instintivas y la naturaleza. Entonces ahora te recomienda la palabra de Dios que apagues tu sistema reactivo, que la apagues. Hagas de caso que te levantes tú y ¡pum! Voy a apagar mi sistema reactivo, ¡pum! Ponle off, ¿ya? Para apagarlo. Entonces ahí lo apagas, que es el ego. Y dice, y prepárate para permitir que la luz te alumbre el entendimiento y traspase todas las paredes de tu mente. Oye este mensaje que estoy dando, para que empiece la luz a entrar en ti y que te alumbre todo, pues todas las entrañas, todo el corazón y todos los sentimientos que tienes heridos. O sea que tienes que entrar, no sé qué hora es. Sí, porque vamos a quedar aquí y lo voy a porque solo, además, eso que te está pasando es lo que te va a liberar realmente, porque te está mostrando quién es, qué parte de ti todavía tiene que corregirse. Tienes que gestionar en tu vida qué parte de ti tienes todavía que cambiar. Porque un ticún se trata de corregir todas aquellas reacciones negativas que yo tengo todavía. Aquellas cosas que yo interpreto de una manera por mi ego. Es que mi ego las interpretó. No tuve una percepción correcta. Por ejemplo, como dice que Jesús dijo que él no había venido a juzgar. Él había venido a salvar.
y que él no juzgaba a nadie. Cuando lo hacía con el espíritu de su Padre. O sea que si él juzga con el espíritu de Dios, ya no puede juzgar, porque Dios no juzga a nadie. Yo tengo a Cristo, no juzgo a nadie, ¿ya ves? O sea que a mí me gustó mucho cuando Dios me dio ese mensaje, porque me dijo, mira, me dijo, es que la gente tiene que entender que no fue nadie que le provocó el problema, fue su reacción, su parte reactiva, estar viviendo en el mundo de la oscuridad, ¿verdad? Porque en ese momento que se molestó a la gente por algo que pasó, en ese momento se desconectó de la luz y empezó una vida diferente, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, espero que me da un mensaje yo este día y que por favor sigamos oyendo este mensaje, porque todavía voy a hablar cómo evitar las realidades, pues principios para superar los desafíos de la vida. En el nombre de Jesús yo le pido que sea usted, que hoy Dios nos dé esa luz tan grande, que la recibamos en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en nuestra mente, y que sobre todo estén en nuestro corazón para traer todo lo bueno que Dios nos quiere dar. Que Dios les bendiga y espero que estén conmigo en los bienes. Y sobre todo queremos invitarla para nuestro congreso. Y yo miro que la gente como que no quiere cambiar su destino, quiere seguir igual. Y trae quizá problemas que se han repetido en familia, como muertes violentas, como divorcios, como gente soltera, como quedarse, mis hermanos, toda la gente viuda, porque hay familias que se quedan todas viudas, ¿no? Como tragedias, así que muere el marido y toda la mujer con problemas, las hijas también, porque no les enseñaron, pues, no les exigieron que trabajaran, que estudiaran, pues se vuelven así como, pasan penas porque no se les exigió nada, porque el papá era un hombre muy buen proveedor. A veces a los hijos no hay que darles todo. Entonces yo voy a dar un tema tan lindo que es sobre el ticún, pero bien explicado, ¿verdad? Así que nos hace a veces ciertas reacciones estar en la tercera dimensión o cuarta, quinta, que es cada dimensión, porque es bien interesante. Voy a hablar del ticún, pero hablando de dimensiones para que la gente lo entienda. Y voy a hablar de un ticún que es importante en este tiempo, que es el ticún sobre la naturaleza. El daño que le hemos hecho para que la tierra se seque, para que los árboles ya no produzcan, para que el agua no caiga a tiempo, para que haya mucha agua, pues un exceso de agua, todo eso. Vamos a hablar de eso también, en nombre de Jesús, o sea que se llama el ticún de la naturaleza. Y vamos a hablar también, mis hermanos, de cómo cambiar el destino. Eso es. Así que Dios le bendiga y pues llega, o sea, el día de sábado, mañana, pues llega mañana a las 8 de la mañana, y yo empiezo a dar la primera plática hasta las 9 de la mañana. Y a las 3 termina el congreso. Que Dios le bendiga y esperamos que no falte en ese lugar hoy. Bendiciones. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.